Salud, como docentes, como directivos, como coordinadores, como técnicos de educación. ¿Esto nos ha sorprendido a todos? Todo esto nos ha sorprendido a todos. ¿Cuántos de nosotros pensábamos, fuera de ir a un consultorio, tener a un médico hablándole a docentes? Y sin embargo es una realidad hoy día que ya no podemos dejar ni a médicos, ni a psicólogos, ni a otros especialistas fuera del trabajo para la educación integral de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Entonces este conversatorio va a tener una duración aproximada de 1 hora. Ustedes tienen ahí que a las 12:45 estamos para el almuerzo y hacer la transición a las actividades de la tarde. Va a contar, y lo pueden encontrar en su programa, creo que también en la presentación les va a aparecer, el doctor José Rafael Yunen, quien tiene una residencia en medicina interna y sus especialidades de enfermedades infecciosas y cuidados críticos quirúrgicos en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Es certificado por la Junta Americana de Medicina Interna. Es licenciado en cuidados neurocríticos y fue presidente de la Sociedad Dominicana de Cuidados Críticos y Cuidados Intensivos y jefe del Sistema de Medicina Crítica, así como de la División de Enfermedades Infecciosas, además de director médico para CEDIMAT en el periodo 2013-2016. Y es uno de los profesores distinguidos también de CEDIMAT en la Plaza de la Salud. ¿Sí? Bien. Eso es algo reciente, uno se entera por la prensa también, ¿no? Muy bien. Y es parte del grupo Yunen, con quien el Instituto 512 ha desarrollado esta alianza con el programa Todos a Bordo, que tiene aspectos de salud, socioemocionales y pedagógicos para la vuelta a la presencialidad. Junto con el doctor Yunen está el doctor Pablo Esmester, quien es miembro del Comité de Desarrollo Global y médico especialista en emergencias y desastres. Es coordinador nacional de capacitación en salud del Sistema de Atención Ciudadana y Seguridad 911, coordinador del Laboratorio de Medicina Simulada en el Instituto Tecnológico Santo Domingo, el SIMLAB, y es profesor pleno en el área de medicina de INTEC. Con ellos vamos a hablar sobre COVID-19, lo que hemos aprendido de la pandemia. Vamos a hablar de algunos conceptos que se utilizan en medicina intensiva, ¿no? Cuidados intensivos, y que pueden servirnos para la educación. Vamos a hablar de la formación de los profesionales de la salud y cómo eso debería inspirarnos a nosotros como profesionales de la educación. Y ya después también vamos a tener momentos como conversatorio para que ustedes quieran hacer preguntas y demás. Ahora bien, no se vale preguntar: doctor, no estoy durmiendo bien de noche, ¿qué usted me recomienda? Ojalá y disfrutemos mucho. Hay personas que están conectadas también por Zoom, así que cuando queramos la participación les estaremos pasando el micrófono para que ustedes puedan hablar, y así los que están conectados puedan también escuchar. Y estaremos atentos, acá está Nicole, para dar seguimiento a las personas en el chat con toda la transmisión por sus preguntas también y comentarios. ¿De acuerdo? Así que bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Como es conversatorio, yo decía, pero esto es un conversatorio que hace falta café. Creo que hay café allí puesto también. Por si alguien de pronto dice, esto está muy frío, ya avisamos que está muy frío, puedan ustedes pedir, ¿verdad?, servirse allí y disfrutar mejor este espacio. Pues nada, pandemia COVID-19, doctores, ¿qué hemos aprendido en este camino? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, la realidad es que ha sido un aprendizaje desde el día 1. Con el devenir de la pandemia en noviembre del 19 nos agarró, no te puedo decir desprevenidos, pero semi preparados, porque realmente todo lo que es el cuerpo médico y la educación médica nos proveyó una base para trabajar y empezar el trabajo de cara a la pandemia. Ahora bien, habiendo dicho eso, las implicaciones de la pandemia, que fueron mucho más allá
del bienestar y la salud de cada uno de los ciudadanos y entraron en todos los diferentes rubros, incluyendo la educación y la academia, nos presentó un reto, realmente un reto donde todo cambió. Desde el punto de vista médico, cambió el sistema de enseñanza-aprendizaje, tuvimos que desaprender para volver a aprender y aprender en base a que ya estábamos corriendo con la pandemia, o sea, que era un aprendizaje intensivo y todo lo vivimos, lo que dijimos ayer, estudiamos ayer y promocionamos ayer en cuanto al tratamiento, al diagnóstico y todo lo de la pandemia, ya hoy cambió. Entonces fue un aprendizaje día a día y realmente presentó un reto. Y gracias a Dios a este punto, no podemos decir reto superado, pero sí estamos bien cerca de que esto termine y la educación médica se ha visto en la necesidad de prepararse un poquito mejor para lo que pueda venir en el futuro. El doctor Smester explicó todo. Yo soy un poco más pedagógico cuando hablo y creo que la medicina está basada en 3 ejes: evidencia, experiencia y lamentablemente ego. Ego. Yo le sumé en esta pandemia, o no sumamos, la E más importante: educación. Entonces son 4 ejes. Con eso les quiero decir que podemos nosotros, todos a bordo, escribir un libro de cómo no llevar una pandemia, cómo llevarla. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de varias cosas. Nos encanta medir, nos encanta ver el falso positivo, el positivo, el negativo, la PCR, el antígeno. Y diferente a las finanzas, la educación y la salud no son ni blanco ni negro, son grises. O es gris. Tengo que hablar correcto porque estoy frente a... tengo una nota cuando sale. Entonces, nosotros vivimos, si ustedes se acuerdan, interesantemente, la primera charla que yo pude dar fue el 3 de marzo, en Inicia. Y entrando a Inicia, digo, esta es la única charla que yo no tengo tratamiento. O sea, en medicina tenemos algo que se llama subjetivo, objetivo, impresión y plan. Son como ustedes, técnicas, o sea, un cotejo, ¿verdad? No tenía tratamiento. Y en uno de esos WhatsApp me llega ese tratamiento. Ustedes se acuerdan todo lo que aprendimos de la hidroxicloroquina. ¿Cuánto me criticaron con la ivermectina? De las diferentes vitaminas. ¿Okay? Sí. Que lo más importante era la parte de educación. Cuando entramos a las empresas, de todos a bordo, no entienden que el alcance era que todos estábamos a bordo. Entramos a la empresa y decíamos, o te tomas hidroxicloroquina, o te tomas ivermectina, o te tomas las vitaminas, que ustedes se acuerdan que eran vitamina C, vitamina D, zinc, melatonina, que se tira. Bueno, algo de impacto hicimos, pero lo más importante fue lo que ustedes hacen diario. Hacíamos firmar al que no quería nada. Y eso eran empresas de 24 horas, 7 de energía, que no quiero mencionar los nombres por su confidencialidad. Y lo que más funcionó era que todos estábamos a bordo. Aunque no quisieras algo, firmabas. Entonces, el estar estructurado nos ayudó, porque ahí no había vacuna. La mortalidad, si bien era más alta que la reportada mundialmente, era menor. Y eso nos enorgullece. También, algo súper interesante fue el escucharnos unos al otro, ver que los entes reguladores, si ustedes se ponen a pensar, y somos uno aquí sentados, como quien dice, terminamos siendo seguidores y no líderes, porque la experiencia que iba después de la evidencia se estrechó. Entonces la experiencia en una pandemia va de la mano de la evidencia.
Y si llevas la educación de punta de lanza, pues entonces pues las cosas van mejor. Y en la primera laminilla que dice, que va con ustedes en la próxima, si se puede, dice UNICEF que esta es la crisis más grande que han tenido históricamente en los últimos 75 años con educación. Ustedes saben lo que será el impacto de la educación en este sentido, desde los protocolos hasta nosotros tratar, como decimos los dominicanos, por ojo, boca y nariz, la trazabilidad de los casos, sin pensar tal vez que teníamos que ir a la estructura de nuestras escuelas, a la ventilación de nuestras escuelas. Era simplemente, vivimos en el Caribe, en el trópico, donde podemos abrir, donde el plástico que nosotros seguimos por los entes reguladores terminó siendo peor que dejarlo abierto, porque ahí los microorganismos se posaron. Entonces, por eso es que digo que este conversatorio de cómo no llevar una pandemia, más bien, y espero que lo disfruten. Cuando uno piensa en la pandemia, piensa en los miedos que se generaron, piensa en las distintas olas que se generaron, piensa en la información, la mucha información y la desinformación que eso llevaba. Cuando decía ahora el doctor Yunen de que en medicina y en manejo de epidemias o pandemias se siguen las 3 E, incluida la del ego, y eso me queda como también para pensar cuánto de eso también tenemos los educadores. Cuando estamos en un aula tenemos la evidencia de lo que está pasando con un estudiante, tenemos la segunda E, ¿verdad?, la experiencia de lo que deberíamos estar haciendo con el estudiante. Sin embargo, entra la tercera E y secuestra el trabajo, porque entonces lo que aplicamos es el ego en vez de la evidencia y la experiencia. Por eso la educación, la cuarta E, sigue siendo muy importante para poder, tanto en salud, en medicina, como en educación, superar. ¿Qué decisiones tuvieron que tomar ustedes como médicos en esos primeros días? Que a lo mejor ya ahora no sucede, pero en esos primeros días, tratamiento, cómo aplicarlo, qué ruta seguir, qué estrategia, no sé. ¿Habían vivido ustedes pandemias antes, emergencias de este tipo? Bueno, mira, desde el punto de vista de emergencia, medicina de emergencia, que es lo que nosotros hacemos, el principio de actuación fue muy similar. Y voy a dejar al doctor Yunen luego de que trabaje la parte puntual de tratamiento y abordaje dentro de la sala de cuidados intensivos. De ahí hacia afuera, marzo del 2020 fue una época negra. O sea, nosotros los profesionales de la salud teníamos que salir todos los días a trabajar. Teníamos que salir a trabajar sin un material de un equipo de protección personal en muchos sitios a nivel público inadecuados. Jornadas de trabajos bastante estresantes, bastante prolongadas y con la incertidumbre de lo que estaba pasando. No sé si ustedes recuerdan que entre marzo y abril del 2020, aparte del COVID-19, vino el Sahara. Y esos días que usted estaba trancado en su casa, que ya tenía casi 4 meses trancado en su casa, con el polvo del Sahara, y usted no podía ver para afuera, y la ola de personas, que no solamente papel higiénico al principio de la pandemia, sino que los purificadores de aire se terminaron, porque dieron recomendación, todo el que es asmático que compre un purificador de aire, porque de esta no salimos. Y eso desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de emergencias y clasificación, triaje y abordaje y actuación, pues nosotros desde las salas de emergencia, tanto de los sistemas públicos como privados, se tenía cierto grado de orientación. No les voy a mentir diciéndole que sabíamos específicamente lo que teníamos que hacer, porque en este país y en ninguna parte del mundo estábamos preparados para lo que venía.
todo iba bien, todo iba controlado hasta el momento en que dijeron, bueno, el COVID se puede transmitir por el aire. Y una vez dicho eso, y tú dices, bueno, el aire acondicionado de este hospital, yo nada más tengo rejilla en cada sitio, se comunican en todos los sitios, ¿cómo vamos a hacer con estos pacientes? Y cómo nosotros vamos a poder diferenciar qué unidades, qué áreas pueden estar aisladas y qué otras no. Cómo yo puedo aislar un área en específico, como una unidad de cuidados intensivos o una sala de emergencia. Pues todo eso cobró un peaje a la inventiva del médico. En este punto ya no estamos hablando de medicina convencional, estamos hablando y aplicando lo que es la medicina de desastre y hasta cierto punto medicina de guerra, que es de donde viene y surgen todos estos conocimientos. Y les puedo decir que en la mayoría de los centros de salud, las salas de emergencia se dividieron. Y si logramos aislar un área en específico de lo que era el resto del hospital, pues ahí atendíamos a los pacientes COVID. Logramos en ciertos centros incluso determinar y asignar áreas completamente ajenas, separadas por completo de los demás sitios de trabajo con los pacientes para dedicarlos exclusivamente a COVID. Y en los centros hospitalarios del sistema público, pues eso se sacó afuera. Se sacaron a carpas fuera de las salas de emergencia donde se hacía la clasificación y el manejo inicial de esos pacientes para determinar quién sí y quién no. Y recuerden que en ese momento estábamos trabajando muy empíricamente, porque inclusive las pruebas PCR, que fueron las primeras que salieron, y los antígenos caseros, que todavía no estaban hechos en laboratorio, sino que eran pruebas rápidas caseras, tenían una tasa muy elevada de falsos positivos. Entonces se entraban pacientes que terminaban siendo sanos y se mezclaban con el resto de los pacientes, y realmente fue un reto esa clasificación. Como dije al principio, gracias a Dios, desde el punto de vista de emergencia, que era la entrada al hospital, del grueso de esos pacientes que en esos primeros meses de pandemia eran pacientes graves, eran pacientes que en el 90% de los casos terminaban con internamiento, tanto en la sala normal que se había habilitado para COVID, o que tenían que llegar a una unidad de cuidados intensivos. Sí, les voy a decir, en ese punto el tratamiento era prácticamente inexistente, era un tratamiento empírico para lo que estábamos viendo en el paciente. O sea, que era algo sintomático, y lamentablemente a este punto el discernir del médico en la toma de decisiones era algo bastante cruel, si lo podemos decir así. O sea, el paciente que se complicaba a este punto, en esa época, las expectativas de salir airoso era una ruleta rusa, a pesar del esfuerzo médico. Entonces eso cobra un peaje, no solamente en el paciente, en sus familiares, sino en el médico, que día a día estaba viendo eso y tenía que moverse de un paciente a otro a ver el mismo panorama. Entonces ahí la parte del apoyo, apoyo mental, apoyo psicológico al médico de nuestro país, todavía al día de hoy es prácticamente inexistente. Tanto porque la mayoría de la población médica, casi un 70%, está constituida por hombres, y a un hombre tú le preguntas ¿cómo tú estás? Y él te va a decir siempre, yo estoy bien, bien, aunque me esté desbaratando por dentro, yo estoy bien. A diferencia de las mujeres, que en algún punto, con su red de apoyo y es más fácil para ellas expresar lo que están sintiendo y buscar esa ayuda, el hombre no es así. Y en el sector médico tampoco tenemos el chance del tiempo de decir, bueno, déjame yo sentarme ahora y trabajar un grupo de apoyo y trabajar mi salud mental y poderme sanear, y ya trabajé toda una semana en el hospital, ahora me voy a ir de Airbnb o de resort. No había nada, usted tenía que estar día a día trabajando, comprometido con esos pacientes, con el miedo, porque esa es la otra, el miedo de infectarte en el hospital. Pero no solamente eso, en algún punto tu turno de trabajo se acaba y tú tienes que llegar a tu casa. Yo me sentaba abajo en el carro y decía, ok, ¿cómo yo voy a hacer en casa? Tráncame las niñas, déjame el Lysol en la puerta, ponme algo ahí para quitarme la ropa, me voy a meter a bañar, y después de que yo me bañe y todo eso, quizás yo me siento un poquito más en confianza, una hija mía me puede saludar y darme un abrazo y decir, por favor. Los médicos perdimos seres queridos durante la pandemia en esos momentos, y vimos la pérdida de seres queridos de todos nuestros compañeros de trabajo. O sea que cobró un peaje, y la salud mental, como había dicho al principio, que dijiste que no hablaran de sueño, tuvo un incremento bastante importante.
al punto de que la ansiedad, los ataques de pánico, el insomnio y los trastornos de sueño se exacerbaron a un punto que se multiplicó por 10 el porcentaje de la población normal. Mi experiencia fue un poco diferente. Para mí es un orgullo tener a Jacqueline Malagón presente. Un sobrino, ¿eh? Y tu médico de cabecera. Bueno, este cuento que lo voy a hacer tiene que ver con ella. Luego de esa charla que le dije que fue en las primicias de inicio, que subiendo el escalón me llama un amigo de Italia y me dijo: el rituximab, un medicamento que uno te conoce, otro no, está funcionando. ¿Cómo así? Esto es inflamatorio. Olvídate de lo que digan los entes reguladores, esto es inflamatorio. Acuérdense que al inicio no se creían los esteroides y después los esteroides, llámense prednisona, pero más la dexona siendo costo efectivo para los sistemas de salud europeos. Por eso se habló de dexona, ¿ok? Pero saliendo de ahí, cierran el país, creo que el día 17 de marzo, ¿no? Está todo el mundo cerrado, yo tengo mi director médico, saco el rango, me quedo en mi casa. O sea que yo no fui en parte digo, porque hasta que llegó Manicruz me llamó una vez, pero eso es un cuento ahora después. En parte presencial. Y dije, ¿qué voy a hacer yo para manejar el equipo entero médico? Y si yo me convierto de persona en producto y tengo toda la pantalla, ¿qué hago? O sea, lo que es innovar, pero no innovar y emprender para afuera. Yo siempre he dicho que el emprendedor, si tú quieres que va a seguir emprendiendo para afuera, también es emprender para adentro. Entonces hice una plataforma médica que hoy Pablo la dirige y otros, y decidí no cobrarle a ningún paciente desde abril hasta el día de hoy, ¿okay? Ningún paciente. Esa plataforma tiene 16.200 pacientes, ¿okay? Por atendidos. Hay empresas que sí, para hacer un disclosure, como dice el anglicismo, que sí han pagado un servicio, que es otra cosa. Entonces digo, hago mi plataforma, todas las cosas van bien, pero recibo una llamada del Palacio: doctor, que queremos que usted dirija. Yo, pero yo estoy en la plataforma aquí, yo no creo que yo pueda, porque tengo cosas ajenas a mi voluntad, todas esas cosas no las veo ahorita. Ya te sabes, mi esposa me dijo: si tú te vas, no entres con eso, embarazada. Bueno, pues está bien. Y no me enorgullece, pero yo soy de los pocos que un presidente me ha llamado y yo me he ido. Y no fui, pero le dije: yo lo voy a apoyar como el técnico de la comisión. Y al día siguiente veo un nombramiento. Me dice: felicidades. Pero digo: no, pero no es mi cumpleaños. Entonces veo un nombramiento. En ese nombramiento le estoy explicando por qué la historia es importante. Sí, ya no me queda de otra que ir al Palacio. El nombramiento, yo le pido que sea el técnico de la comisión. Y interesantemente, dándole para adelante a la película, soy asesor del gabinete ahora, o sea que el único que ha podido, vamos a decir, mantener la educación en alto ahí. Pero interesantemente, a darle para adelante, eso agilizó la división de que haya un técnico, haya otros que estén al frente, hay otros que estaban, vamos a decir, haciendo las normativas, el típico todos a bordo, que tenía que, muchísimas, tanto la escuela como los deportes y demás, todos los protocolos, vamos a decir, políticas. Pero llegó el momento que había que abrir, porque habían unas elecciones
de tomar. Y iban a abrir cada 2 semanas, no sé si se acuerdan, la economía versus la salud, cada 2 semanas. Y comienzan, y veo yo, como buen educador, no como médico, abajo, Eastern Virginia Medical School, o sea, la escuela de medicina de Virginia. Pero ahí está Paul Mark, que escribió un libro conmigo, y en mitad le pidió permiso a la comisión y lo llamó Paul. ¿Y esto lo escribiste tú? Sí, José, es que el truco de esta enfermedad es no llegar a estar enfermo. ¿Cómo? Sí, de ahí que se le salen las vitaminas, que ustedes ya pasamos aquí, de ahí sale el posible. Yo le dije, pero yo estoy usando hidroxicloroquina y estoy usando ivermectina. Me dice, fantástico, inclusive él estaba, pero el punto es no llegar a la tormenta de citoquina. Ese es el punto, porque después tú estás ahí y ya viene el problema. Entonces les tengo 2 anécdotas y yo voy a seguir con anécdotas todo el tiempo. El uno es que dijeron las PCR son gratis, ¿se acuerdan? Pero yo calculaba, una enfermera iba a 8 casas al día. ¿Cuántas enfermeras pueden hacer una PCR? Yo llamo a una de sus empresas hermanas, le digo, yo tengo una idea, póngamela todos afuera, la plataforma y la plataforma en 2 esquinas. Vamos a, ¿se acuerdan la saliva en vez de lisón? Pues nosotros fuimos los primeros en hacer eso, después de Filipinas, pero fuimos los primeros de este lado del mundo. Lo primero, muchísimas cosas. Y tomamos una empresa de 1000 empleados. Esa fue la PCR negativa. Y usted sabe el boche que me echaron a mí cuando entré ese palacio, porque teníamos el resultado, el tamizaje real de San Pedro y el porcentaje en un día. O sea, no eran nosotros, no era la enfermera y a la casa, era pensar fuera del cajón. ¿Okay? Era nosotros ir a las empresas que motorizan las ciudades y hacer un tamizaje de eso, y ahí podíamos hacer la trazabilidad. Bueno, en eso, ustedes saben, 29/8 fue ahí. Y luego me preguntaron en esa misma conversación cuál ha sido el impacto más grande, porque ya usted sabe lo que era intervenir una escuela, intervenir una empresa, dar un protocolo. ¿Qué usted cree que fue la intervención más grande que usted ha tenido? Yo digo, ninguna de estas. ¿Cómo? Haber entrenado 175 intensivistas desde el 2010, haber creado la residencia de cuidado intensivo, algo no tangible que tal vez los educadores tienen, cosas tangibles y no tangibles, y que hoy no se hable de una mala intubación. Aquí no se habló de mala intubación, aquí se habló de mal triaje, donde se llevaban al hospital militar, y donde, pero inmediatamente se abrió. Pudimos contar que yo fui el ente unificador entre Santiago y Santo Domingo en cuidados intensivos durante mi presidencia. Obviamente fue el típico bonao, ellos no subieron, esto no bajamos, pero se hizo. Y de ahí se entrenaron 175 intensivistas, que son los replicadores de cómo se hace esto. Y yo lo dije, que este país fue impecable, porque no solo tenía las personas que podían entubarte a tiempo, sino que las enfermeras, que son las únicas que salvan vidas, la única que salva una buena enfermera al lado de ti, aprendieron a manejar ventilación mecánica, porque aquí solo hay 10 terapistas, 10 técnicos de terapia respiratoria en el país. 10 yo tengo en Nueva York, en mi unidad, que entuban, que manejan el ventilador, porque el punto no es leerse la dieta, es hacerla. Entonces, tú no creas que por aprender algo vas a saber mantener el avión volando.
tiene que ser repetitivo, como la educación, repetitivo, 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 hasta que seas necio. Yo creo que esas dos anécdotas, después hablo del tercero y el cuarto, el quinto 8, que es la que mata, pero creo que educar a los intensivistas de este país fue vital y nadie lo sabe. Fue vital, vital, vital. Yo creo que los héroes que estaban presenciales hicieron su trabajo, y creo que lo que no estábamos presenciales y nos desgastamos, porque fueron muchos volúmenes, teníamos, vamos a decir, una diferencia en el trato, una prevención, y hasta el ego tuvo que ver, porque cuando llegaban al hospital y esa hidroxicloroquina o en su alcance la ivermectina no funcionaba, la desbarataban, porque decían, mira, a pesar de la ivermectina, sí, pero lo que no vieron fue las miles de personas que no llegaron. ¿Ok? Entonces el punto está en respetar la pócima de cada quien y saber que lo que nosotros hacemos como educadores es dinámico y no es estático, y conocer nuestras propias limitaciones y pedir ayuda es tan importante como saberse las cosas. Vamos tomando nota, ¿no? Claro. Interesantísimo. Es como así uno siente esa energía en la sala que estamos muy atentos. ¿Ya? Yo escuchando, no sé ustedes, escuchando al doctor Smester, al doctor Junet, han combinado dos elementos que también a los educadores nos pasó. Lo personal con el aún estando en esta situación, tenemos que hacer nuestro trabajo. Y ver cómo lo vamos a hacer. Porque doctor Smester, cuando dice llegar a casa después de un día en el que posiblemente tuviste que ver a un paciente que cuando regreses al hospital ya no esté porque ha fallecido, pero estás pensando en cómo proteges a tu familia, y luego estás pensando como el doctor Junet, cómo hacemos para atender a la mayor cantidad de personas posible, cómo damos respuesta a aquellos que nos están pidiendo soluciones, cómo las soluciones no necesariamente van a ser perfectas, porque a veces buscamos la perfección y no necesariamente la solución va a ser perfecta, pero va a ser algo que va a ayudar a miles, quizás no a todos, y estás tratando con un sentido de salvar a todos, pero no logras, porque hay cosas que se escapan de las manos, y ahí volvemos con el tema del ego. Si te dejas llevar por el ego, te derrumba totalmente. Entonces pensar en esto como educadores es vernos en este espejo. Creo que algo, ahora me quedo con lo del doctor Junet y quiero pasar a algo con ambos, que les dije que iba a preguntar, el tema del triaje. ¿Okay? Es pensar como educadores qué de esto que ellos están haciendo, viviendo, hemos estado haciendo y viviendo nosotros. Cómo es importante formarnos, formar especialistas en cuidados intensivos, dijo las enfermeras. Cómo formarnos nos va a preparar para atender las próximas situaciones que se nos presentan. Y formarnos es esto. Y formarnos es tomarnos un café y conversar con un colega y ver cómo tú lo hiciste, cómo tú lo resolviste. Quizás eso que tú hiciste me puede servir a mí. Y tener nuestros centros de entrenamiento, como en los hospitales, dentro de nuestros centros educativos. Los médicos se reúnen, hacen juntas médicas. Los docentes hacen grupos pedagógicos. Entonces, convertir esos espacios en espacios donde realmente hablemos de lo que es la profesión. Creo que eso es algo que podemos tomar como aprendizaje de ustedes. Triaje, porque a mí eso me lleva hace rato, desde hace ya 2 años, incluso lo hablamos con Ángela. Ella dijo, el triaje hospitalario, ahora cuando abramos las escuelas, traerlo como el triaje en la educación. ¿Alguien sabe lo que es el triaje aquí? Pues ellos nos lo van a contar. Cómo en una emergencia, cuando llegan muchos casos, como fueron llegando, tienes que tomar decisiones de qué, a quién priorizar y el cómo hacerlo.
y cómo hacer quizás nuestro propio triaje en la escuela hoy día podría, a partir de esos ejemplos, servirnos para decir quiénes entrarían en esa clasificación. Y yo no soy del área médica, pero que más o menos leí por ahí que eso es como funciona. Por favor. Mira, yo tengo un experto prehospitalario al lado, o sea que yo voy a dejar que él desarrolle. Ahora bien, cuando esto comenzó, ahí viene la experiencia. Yo fui grupo 1 en septiembre 11, entrando. Yo soy internista en ese momento, ya, como ya saben mi edad, rotamos en las ambulancias. Cuando dice septiembre 2001. 2001. Lo de las Torres Gemelas. Sí, tal vez suba la foto ahí. Torres Gemelas, primer grupo. Okay. Abajo. Fuimos 2, lamentablemente. 4, lamentablemente. Salimos 2. Es otra historia. Luego, el Antrax. Luego se cae el avión se cae el avión Dominicana en Queens. Luego se trata el primer bioterrorismo. Por eso viene toda la especulación de la infodemia y de la conspiración. Llego al país. Terremoto de Haití. 175 pacientes, jefe de cuidado intensivo de todo. Ya ustedes saben, ahí comencé a trabajar con el doctor Hermeter, que sí estaba allá, pero me mandaba todo. Y recuerdo cómo íbamos organizando la diálisis. Te tocan 3 veces a la semana, ¿no? Una vez a la semana, en lo que limpiamos los filtros. Así, ¿qué más es lo que viene? Ya lo cogimos, ¿no? Y viene esto. Yo compartí con nuestro moderador un video donde yo pienso que cuando hay desastres tú tienes que ver el intensivo sin paredes, que todo el país es un cuidado intensivo, y así lo vi, sin paredes. Así hice la plataforma. Entonces llamé al experto en triaje. Van a saber lo que triaje es: cuando tú entras a un hospital, te califican, te estratifican A, B o C o D. Ya, le voy a explicar. Entonces, para ver cuán rápido te tienen que ver para poder parar, no necesariamente como símbolo, el sangrado. Sí, bueno, mira, evidentemente no sé si se han dado cuenta que el factor unificador de todo esto ha sido la capacitación. En el rubro médico, la capacitación a tiempo es lo que ha permitido que estemos aquí sentados el día de hoy. Quizás la historia fuera muy diferente si no se hubieran dado los pasos que se dieron, a pesar de lo que ha pasado a nivel mundial. En nuestro país, los pasos que se dieron, bien o mal, nos han llevado a estar aquí sentados el día de hoy, disfrutando de un 98% de personas sin mascarilla y vacunados. Entonces, en ese sentido, como experto en desastre y área de emergencia, nosotros tuvimos la suerte o la preparación de verlo desde antes. Entonces ahí les voy a dar la primera anécdota. Nosotros en enero del 2020, cuando vimos los primeros casos que entraron a Estados Unidos, dijimos, bueno, esto va a llegar. Aparte de las charlas y conferencias que dimos, dijimos, algo tenemos que hacer de preparación para cuando esto llegue a nuestro país, pues no se nos salga de la mano. Y en ese sentido nosotros desarrollamos un programa de capacitación desde el laboratorio de simulación clínica y de la mano con el sector privado y el grupo UNED, y lo presentamos al ministro de Salud del momento. Y ese plan de capacitación se convirtió en una capacitación en pandemia, outbreak, para abordarla desde el punto de vista general, para poder hacer la clasificación y triaje de los pacientes que en este caso iban a ser pacientes de si es sospechoso de o no es sospechoso de, y de ahí a la normalidad de la atención de salud. Te quería parar ahí, porque sé que nosotros los educadores nos gusta el cotejo. Ese plan lo hicimos tan simple porque yo creo que la simpleza
es la mejor sofisticación. ¿Cómo se dice? Sofisticación. Ahí van 2 errores ya. Entonces, esa, ¿cómo es? No lo puedo decir, sofisticación, la pusimos simple. Con 4T dijimos, tenemos que, siempre hay un anglicismo, test, trace, treat and teach. Y faltó una, ¿cuál era? No, train. Train. Entonces, con esas 4T hicimos el equipo 4T. Y ahí le dejo porque el que la llevó fue Pablo. Esa capacitación derivó en nosotros poder capacitar 500 médicos de las direcciones provinciales de salud del país completo en lo que se desarrolló en el programa, que incluía las 4T, y poder hacer la clasificación de sus pacientes. ¿Qué hizo eso? Que bueno, fíjense que los hospitales designados en primera intención entre marzo, abril y mayo eran 2 hospitales solamente, el Ramón de Lara, y después se adicionó Sedima. Entonces esos pacientes que llegaban desde el interior ya llegaban con cierto grado de clasificación y cierto grado de asertividad en cuanto, mira, el que me llegó en la ambulancia realmente lo clasificaron bien allá y necesita entrar. Eso nos allanó bastante el camino, y por eso vuelvo y digo que el factor unificador de esto ha sido la capacitación. Pero luego de eso, los pacientes se clasificaban y se reclasificaban en la sala de emergencia antes de entrar a la sala, para poder determinar si era sospechoso de o no era sospechoso de. Si era sospechoso de, pues seguía la ruta de 2 vertientes. La criticidad del paciente, dice, bueno, pues mira, sin prueba, sin nada, la criticidad, los signos y síntomas de este paciente está grave, y sube directamente a sala de intensivo, o en sus momentos, porque nuestros espacios son limitados en todo el país, en toda la región y en todo el mundo. En algún momento todo el sistema de salud llegó a capacidad, se trabajaba directamente en sala de emergencia, y ahí viene a concatenarse el otro factor, capacitación, que con ese personal que se capacitó desde el interior en intubación, en manejo de vías aéreas, esos pacientes o llegaban ya intubados o se podían intubar prácticamente a la entrada del sistema de salud. Y eso también aún no lo hemos medido, pero sí entendemos empíricamente y por experiencia que salvó bastante vidas. ¿Okay? Luego de eso, se clasificaban los pacientes, y la segunda vertiente de la clasificación era, mira, no estaba lo suficientemente malo para ser admitido ahora mismo, lleva un tratamiento y lleva un seguimiento ambulatorio. Y no sé si ustedes recuerdan que en algún momento se habilitó un número nacional para dar la voz de alerta, y por ahí mismo también se hacían los seguimientos domiciliarios de ese tipo de pacientes. ¿Qué resulta? La capacitación, la prevención y la innovación, sin ponerla al servicio de los demás, no nos sirve de nada. Y ahí viene la segunda anécdota. A mí me llegó en algún momento por los grupos de WhatsApp una patente abierta que habían desarrollado estudiantes del MIT en Estados Unidos para realizar un ventilador mecánico no invasivo. No sé si ustedes recuerdan que el asunto del paciente era que había que intubarlo porque era vía aérea. Nuestra capacidad de equipos médicos en nuestro país es limitada. Ahora mismo se puso más en evidencia. Los ventiladores en nuestro país no eran suficientes para la demanda normal del sistema de salud. Imagínense ahora con un sistema de salud estresado lo que estaba sucediendo. No había forma, por más dinero que nosotros tuviéramos como país, de decir, ok, mándame ventiladores que lo estamos comprando. ¿Por qué? Primero, el mercado internacional estaba detenido, y segundo, aquellos países que producían ventiladores estaban acaparando su producción. O sea que teníamos que buscar la forma de resolver. Y desde el INTEC, el Instituto Tecnológico, pues nos dimos a la tarea de desarrollar esa patente. Como era una patente abierta, la pusimos a prueba. Para hacerle el cuento corto, eso terminó en la donación, el entrenamiento, la capacitación y el seguimiento de 500 ventiladores no invasivos que se distribuyeron a lo largo y ancho de todo el país para trabajar la parte del manejo de las vías aéreas de esos pacientes. No hay contabilidad porque todavía no se ha medido, pero sí les puedo decir, la finalidad de ese ventilador era doble: o que no llegases a complicarte para necesitar intubación, o que de estar lo suficientemente complicado para ser intubado, a través de ese ventilador poderte comprar el tiempo suficiente
para que se pudiese habilitar un ventilador y darte la terapéutica definitiva. Y eso, por simple observación, salvó bastante vidas. O sea que volvemos a centrarnos de nuevo en lo que es capacitación, educación, la innovación desde el punto de vista de salud, que entiendo que ahora no es el futuro, se ha convertido en el presente. Ya el doctor habló de la plataforma de telemedicina que se desarrolló desde las entrañas del grupo y que ahora mismo tiene 16.000 pacientes vistos, y ahora nuestro punto de comer nos vamos hacia adentro para poder hacer que eso funcione y sirva de otras formas. O sea que parte de la importancia de todo esto ha sido la educación y la capacitación. Yo quería añadir que ese triaje no funciona si tenemos un sesgo cognitivo. ¿Qué significa eso? Si nosotros pensamos que el otro se enferma y nosotros no, entonces no estamos de nada, porque buscamos atención tardía. Entonces, ustedes me han escuchado en algunos live: si huele a pizza y sabe a pizza, es pizza. ¿Okay? Entonces eso es lo que yo les quiero decir a ustedes. Y todos somos humanos, todos podemos enfermarnos, y tenemos que tener esa aceptación humilde de que a uno le puede pasar lo mismo. ¿Okay? Y que tengamos ese cotejo claro como educadores, en la casa, en la nevera, en todo. Y algo que sí nos ayudó fue el régimen de la mascarilla. Como dominicanos lo implementamos. Hoy les voy a explicar por qué no la tenemos, si no da el tiempo. Y yo creo que fue por innovar, por educar, por mezclar vacunas antes que nada. Hay data, grado 1A, y me voy por la tangente ahora. El gran problema de Latinoamérica es la división. Somos 700 millones o más, el doble de Norteamérica, pero estamos divididos. Ese es el gran problema. Entonces, cuando tú dices cuántos estudios originales de educación, de medicina hay, son poquísimos originales. Sin embargo, cuando salimos a buscar cuántos estudios de investigaciones hay, estamos en la media y media alta. Pero si nos vemos en un espejo, es investigación colaborativa, donde yo le hago de referencia a Pablo, Pablo a mí, y yo a Pablo y Pablo a mí. Entonces tenemos que, este ejemplo de la pandemia, entender que en educación nosotros somos marca país, que tenemos que hacer estudios originales. Que ustedes no lo saben, y lo digo porque es una institución que llevo en el corazón. La unidad de cardiología de CEDIMAD como residencia, no como médico, ustedes la conocen hace mucho. Hace una semana ganó el premio mundial de cardiología. Eso no salió en muchos periódicos. Eso marca país. Esos jóvenes deben de ser reconocidos. Y esta es la segunda vez que lo ganan. ¿Okay? O sea que, y eso es producto de nuestro país, producto de la educación de nuestro país. Y nada, ese es el triaje. Y el triaje comienza en tu corazón y en tu casa, en la aceptación de que tienes un problema, porque yo sé que el miedo es libre, ¿verdad? Y la realidad duele, pero la incertidumbre mata. Excelente, yo creo que hay 4 elementos que nos pueden ser de mucha utilidad. Y ahora digo por qué esto del triaje. Porque en nuestras escuelas nosotros tenemos niños y niñas, que son esas personas que tenemos que darle esa atención de manera personalizada. Entonces, poder hacer el uso de las 4T, ¿verdad? Que es probar, hacerles pruebas
evaluaciones a los niños, diagnósticas, de cómo han estado llegando a la escuela, cómo se mantienen y cómo van evolucionando en el proceso ahora de recuperación de los aprendizajes, para luego hacer aquello que decía también el doctor Pablo Esmester, que es la trazabilidad, la segunda T. La trazabilidad es ver con quién está viviendo ese niño, en qué situación está viviendo, que no evoluciona satisfactoriamente. ¿Cuál es el que necesita una atención prioritaria? Que tengamos un aula de recuperación, como he visto en la escuela que está en el Politécnico San José Fe y Alegría, ¿verdad? Que tienen un aula donde los niños van, los que tienen más dificultades en el desarrollo del aprendizaje, para ayudarlos a avanzar, ¿verdad? Y después está la tercera T, que es el tratamiento, justamente. ¿Qué hacer para cada uno de esos niños? Los que están en peor situación, los que vienen después, los que están en mejor situación, cómo unos pueden ayudar a otros como pares o en las mismas familias, en la comunidad educativa. Lo mismo se puede hacer para los docentes. ¿Qué docentes están presentando señales de alarma en cuanto a salud mental, que requieren que le demos un mayor soporte, o que detengamos alguna de nuestras actividades y que tengamos un espacio para socializar una tarde dentro de la semana y detenernos a hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y cómo se nos está afectando? Incluso aquellos que están en peor situación, enviarle ayuda profesional en los hospitales o en las unidades de atención mental que puedan existir en la comunidad. Y por último, la cuarta T, que es la del el entrenamiento, la formación continua. Entonces uno decir, ¿cómo ahora yo he aprendido y tengo 10, 12 niños que me están presentando estos indicadores, y esos niños tienen una misma situación en la comunidad, y cómo esos niños ahora, si empezamos a hacer más y más y más de esto, van aprendiendo, van evolucionando, y cómo aprendemos sobre eso y seguimos mejorando? Yo creo que eso es algo que podemos traer como parte del sector salud a nuestro sector educativo. Y creo que el doctor Yunel lo ha dicho, la necesidad de colaborar con nuestros pares, de tener por eso nuestros grupos de WhatsApp, por eso escribir en los grupos de WhatsApp, por las mañanas saludar y demás, y a continuación decir, nos están presentando esta situación en las escuelas de Pedernales, del municipio tal, pues ahí qué hacemos, cómo ustedes lo han resuelto, me pueden decir cómo se utiliza tal o más cual estrategia que plantea el currículo dominicano. Yo creo que eso es parte del aprendizaje que necesitamos. Como el tiempo va pasando, y quisiera dar como la palabra a algunos de ustedes también, si en el chat han hecho alguna pregunta, para que hagamos preguntas de algo que ahora nos viene a la cabeza y que quisiéramos saber del trabajo que han realizado en el grupo UNEN y los doctores tanto UNEN como Esmester en este periodo. No sé si alguien de la sala... Yo tengo una pregunta. Ok. Y pasamos allá. ¿Quién de ustedes tiene 2 vacunas? ¿Dos o más? Dos. Ay, no, yo tengo más de ahí. ¿Quién tiene 2 y un refuerzo? Estamos en victoria. Yo le voy a decir algo. Estamos aquí. Sí, muy importante. O Dios y le dio 2 y le dio el COVID. Y Dios y no se la puso. El punto es que cada estímulo vale. Una vacuna vale, 2 vacunas vale, un refuerzo vale. Después hablamos de las plataformas, pues, de la charlita, últimos 2 minutos. La enfermedad vale, la reinfección vale. ¿Ok? Ahora sí le... Gracias por esta gran oportunidad que nos brindan y felicitar a los panelistas porque lo han hecho de manera magistral. Felicidades. Son 3 preguntitas sencillas, pero sé que ustedes no van a tener ningún tipo de inconveniente para responderla por la capacidad que han demostrado. La primera reza lo siguiente: ¿cuál fue su mayor reto durante los momentos más críticos de la pandemia COVID-19? La segunda dice así:
¿Está la República Dominicana libre de COVID-19 en la actualidad o en estos momentos? Y una tercera reza lo siguiente: la cifra de fallecidos por COVID-19 que ofrece el Ministerio de Salud de nuestro país es realmente cierta y confiable. Gracias. Soy Rafael Amancio Luciano, educador del municipio de Constanza, específicamente del centro educativo Profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, uno de los centros más comprometidos con la calidad educativa. Gracias. Duré 17 años en Radio Constanza 780M, 106.7 FM. No tengo planes para el Ministerio de Salud, pero el día me voy a acordar de ti si tengo que tener retos. Bueno, Jacqueline sabe, pero mucha gente no sabe. Le voy a dar unos retos a Pablo. Yo tomo una sola palabra, yo soy cotejo todo el tiempo. Retos. Yo tuve unos retos grandísimos. Personales por personas que yo traté de X punto. Y voy a hablar de los retos globales. Yo soy el médico, uno de los 2 médicos que entrega la residencia americana. Pero no para que me vayan por el teléfono. Y todos saben aquí que hay un toque de geopolítica. Yo del corazón sabía que si los dominicanos en la adultez solo tienen un 30% de vacunación, o sea, usted se puso su vacuna chiquita y más nunca se olvida. No sabe que hay que cada 10 años, algunas que cada vez cuando te cortas, ya tú sabes, etc. Entonces me llamaron a colación de cómo yo pude hablar de canasta de vacunas. El instituto fue parte de hablar sobre lo que es canasta de vacunas y cómo yo había hablado con lo de los pollos agridulces antes y por qué yo pensaba que había que traer varias vacunas. Cuando me llamaron a colación, mi reto fue decirle: si no viene lo de los pollos agridulces, no va a venir Pfizer. Ese fue el primer reto. El segundo reto fue: yo tuve meses yendo todavía al Palacio, a reunión. Me llaman a las 10 de la noche, venga, tengo que hablar con Jacqueline, a que me están llamando a la noche. Usted viene, ¿cómo que siga? Yo voy, y cuando me voy a sentar, me preguntan: doctor Yunen, ¿sabe que cuando me preguntan, usted sabe que fue como me preguntó? Primero me siento y digo: si ese caballero está sentado ahí, ya la respuesta está. En mi mente, en microsegundos. O sea, tú nunca ves un presidente sentado. Hay una formalidad y un protocolo. Y me pregunta: ¿usted cree en la combinación de vacunas? Y yo estoy sentado y me dice: esta tarde, señor presidente. Ya. Él se voltea y dice: bueno, no hay discusión. Entonces, lo que le quiero decir es que a veces decir lo que tú sientes con la naturaleza, sin sesgo, lo que es un reto se convierte en una oportunidad. ¿Okay? Estamos libres de COVID en República Dominicana. Con este frío no. Jamás. Yo vi que usted se quitó la mascarilla para hablar correctamente. No estamos libres de COVID. La suerte es 2 cosas. Uno, que lo que ronda es Omicron
1, 2, 5. El que me sigue en las redes sabe que hablé del 5 y de Sudáfrica. Y tenemos vacuna. Eso es muy importante. Eso es extremadamente importante. O sea que sin ronda, y hay algo que ustedes como educadores y también investigadores pueden preguntar. Aquí se hizo el estudio de la mezcla de vacuna heterólogo. Es una sola pregunta. O sea, en leyes tú apelas a un resultado, si no lo quieres. En medicina tú escribes una carta editorial al journal de por qué en ese estudio, que fue un estudio, lo que le llaman papel blanco, nosotros, ¿no? White paper en inglés, un estudio alto, nivel grado 1A, que hay menos eso. Se habló de la mezcla de vacunas de República Dominicana por Yale University. O sea, no se puede más de ahí. Pero no se identificó cuál fue la mezcla de AstraZeneca y Pfizer y de Sinovac, o mejor dicho, Coronavac, que es el nombre, y Pfizer. Yo creo que eso viene, esa publicación, y es por lo cual muchos no tenemos mascarilla hoy día. Hay que ver qué pasó a los 3, 4, 5, 6 meses comparativamente de lo que tenían AstraZeneca y de lo que tenían Sinovac. Y ustedes se van, les voy a dejar hasta que publique esto, ustedes se van a dar cuenta del cuchillo como abrió, uno para abajo, otro para arriba. Y la última vez me olvidó cuál era la última pregunta. La última, si realmente la cifra de fallecidos que ofrece el ministerio es real o no. Usted, como una persona experta en esa área. Sí, mira, hay muchos. Si aquí no había PCR, ¿cómo ustedes quieren que a un fallecido le vamos a hacer una PCR? Yo creo que la pregunta, y perdón que te la modifique, Correcto. ¿es verdad la mortalidad del mundo? No de República Dominicana, del mundo. Absolutamente no. Sabemos que no. Sabemos que no. Ahora, lo que sí es que yo no sé si es la temperatura, no sé si es la exposición cruzada a otros virus, si es lo que creen de la BCG, o sea, la vacuna de la tuberculosis, si es la vitamina D, o si son todos los factores. Y el uso de mascarilla definitivamente son un caso de éxito. Gracias. Bueno, yo creo que de parte mía nada más te voy a contestar la primera pregunta de los retos, porque ya las otras, la experiencia está ahí, la respuesta es la misma. Evidentemente la pandemia trajo retos a todos los niveles, en todas las profesiones, en todos los grupos, tanto personales como profesionales. Dentro de la parte mía, que a la sazón del COVID nosotros éramos el director de la sala de emergencias de CEDIMAT y de otras salas de emergencias de otros centros, yo te voy a decir que el mayor reto, o uno de los mayores retos, fue el reto del personal, de mi personal. O sea, ahorita se habló de que el médico iba con el miedo, de que el médico iba con la incertidumbre, de que no sabíamos, no si nos íbamos a infectar, sino cuándo nos íbamos a infectar. Y no sé si ustedes recuerdan que hace unos 6-7 meses atrás hubo una escasez de médicos de primera línea. Cuando hablamos de médicos de primera línea en el contexto de la pandemia, son los emergenciólogos, los médicos que están en sala de emergencia, los intensivistas, los neumólogos, los que están dando la primera línea de respuesta a esos pacientes. Esa escasez de médicos se debió a esa situación. Los médicos fueron, gracias a Dios, tardíamente cayendo con la infección del COVID-19, ya sea saliendo de la Delta o en el medio de la Omicron. Y de unos 400 emergenciólogos que tiene el país, prácticamente 160 estaban infectados al mismo tiempo. O sea que la falta de personal, para tú decir, yo tengo pacientes entrando por la puerta de COVID y tengo mi médico que vino a trabajar
y me acaba de dar positivo en la prueba y tengo que mandarlo para su casa y no tengo quien supla su prueba. ¿Qué quiere eso decir? Que esa carga de trabajo va a caer en el médico que tuvo de guardia anoche y no se puede ir para su casa. Pero eso se transfiere a su familia. Tú le estás diciendo a un médico, no te puedo decir más nada, tú estás positivo, vete para tu casa y tómate esto. Tú le estás diciendo, vete para tu casa y enfréntate a toda tu familia. O no vayas a tu casa. Porque el médico salía del centro y decía, yo no vuelvo a mi casa. ¿Cómo voy yo a ir positivo para mi casa? Y después el segundo pensamiento era, pues si yo estoy positivo hoy, yo tengo 3 días en mi casa, incubando el virus con toda mi familia. Entonces, eso fue uno de los mayores retos que se asumieron. El otro reto fue un reto un poquito más tardío. ¿Por qué? Porque el COVID-19 durante 6-7 meses era la única enfermedad que existía y se trataba en nuestro país. ¿A dónde se metieron todas las enfermedades que día a día llenan los hospitales? Entonces el reto del médico era decir en qué momento esta burbuja del paciente cardiópata que está acostado en su casa por miedo a salir a la calle con COVID pero se está descompensando va a explotar. ¿En qué momento me van a llegar todos esos pacientes en una sola hora a los diferentes hospitales que ya de por sí la entrada está limitada y están llenos de pacientes de COVID? Porque el que tiene insuficiencia renal no la puso en pausa con el COVID. De hecho, se empeoró. El que tenía insuficiencia cardíaca, el que le iba a dar el infarto, el que tiene diabetes, seguía existiendo. Y en el día a día normal llenaban los centros hospitalarios. Y es de conocimiento de todos los viacrucis que pasan los pacientes, de no tengo cama aquí, voy allí, no hay cama. Y eso era la normalidad. Imagínense con el sistema colapsado, estresado, lleno las unidades. ¿Qué iba a pasar? ¿Cuándo esos pacientes iban a entrar por la puerta? ¿Y cómo yo iba a responder con la capacidad instalada que yo tenía en ese momento? Súmale, esta caminillo, que 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas. 23 millones. Entonces, ustedes tienen que pensar en la futura brote, pandemia, epidemia, casos que ustedes van a poder ver como profesores. Sí. Yo tengo una gran inquietud porque después del regreso han ido surgiendo muchas situaciones que uno va mirando, que llegan los niños de salud, padres con situaciones hasta de psiquiatría. De verdad que han llegado tantas cosas, que yo soy coordinadora y veo un niño llegando y cuando me le acerco, que uno llega profundo, mami cáncer. El otro, no, mami y papi se separaron después en el proceso de pandemia y mami está donde un familiar, proceso psiquiátrico. De verdad que la sociedad, la comunidad, uno ha tenido que usar todas las llaves que tiene para usarla. No ve allí al consultorio, ve donde una prima que amiga. Estamos de verdad que ahora mismo hay muchas situaciones rebotando y estoy yo así pensando de la situación de la nueva enfermedad que dicen que está en algunos países, ahora eso con el hepatitis. Eso me está haciendo ruido porque en realidad que la mayor parte de mi tiempo no estoy dando esos seguimientos pedagógicos hacia los docentes de recolección. Estoy como entrada, veo niños, los llevo resolviendo situaciones y acompañando otras cosas que para mí, si sopesamos esa parte, nosotros va a mejorar. Pero también con maestros que también se han visto con situaciones que le han afectado mucho. Excelente. Mira, para que no se convierta, como director de SEIMA, yo tenía el departamento de queja. Eso es lo que yo manejaba, departamento de queja. Entonces, nuestro moderador dijo algo, entrenar. Pero entrenar, no entrenar un día. Es un comité de rendimiento, ver si ese entrenamiento está funcionando. Y saber si ese entrenamiento tenemos un campeón. El campeón, y escúchenme, el del grupo Unique, fue el jefe de limpieza. Sí. Nada que ver. Se sabía el cotejo y te llamaba la atención y tenía el poder de sacarte del edificio. Tenía su protección, había una mascarilla, qué sé. Entonces, el crear campeones dentro de,
que identifiquen dentro de las aulas y dispensarios médicos, que ahora pueden ser híbridos, dispensarios médicos virtuales con apoyo de alguien que le interese la salud y que sea proactivo. Que si usted tiene una enfermera y esa enfermera está el día entero esperando que tengan 3 enfermos o 3 niños, profesores, no, vamos a ser proactivos. ¿Cuánto está pesando este muchacho? Vamos a hacer un análisis. Está pasando por una depresión. Hacer un récord médico sin romper la confidencialidad de su familia. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros, el estructurar, y eso es una de las cosas que tenemos ahí. Para responderte, la parte de la hepatitis infantil que todo el mundo quiere saber. No se sabe. Lo que sí se sabe es que está relacionado a países desarrollados o más desarrollados, y que está aparentemente vinculado con el confinamiento. Quiere decir que niños que no recibieron la vacuna, como dice esa diapositiva, de adenovirus, o no fueron expuestos de manera natural al adenovirus a una edad, aparentemente están haciendo una hepatitis fulminante. ¿Okay? Esperemos que con biopsias y demás lleguemos a un resultado de eso. No se ha reportado ningún caso que yo sepa en República Dominicana. Sí. Mira, la presencia de nosotros aquí hoy era ver cómo podíamos llevar y aplicar lo que hicimos en la salud al mundo de la educación. Y yo creo que se tocó aéreamente aquí cómo podemos cruzar ese puente con las 4 T's, ¿verdad? Que podamos implementar ese programa desde la óptica de la educación, desde la óptica de infraestructura y personal en los planteles educativos, poder identificar esos pacientes. Los niños fueron los menos infectados, los niños fueron los que menos tasa de mortalidad tuvieron, pero los niños fueron los más afectados. ¿Okay? Y si yo puedo implementar esos programas de apoyo, reconocer tempranamente lo que está sucediendo con esos niños, con mis colaboradores y con esa familia, con el trace de las 4T, yo puedo esos programas implementarlos de manera continua. No sacarlos a reducir en momentos de brotes o de pandemia, sino sacarlos de manera continua y poderme dar cuenta a tiempo de lo que está sucediendo con esos niños que evidentemente en 2 años, y dependiendo de la edad que tuvieron en esos 2 años, perdieron mucho. Contacto social, desarrollo de habilidades. A algunos les ha costado mucho más que otros reinsertarse nuevamente, otros perdieron todo lo que era academia. O sea que ese puente lo podemos cruzar de esa forma. Excelente. A mí me ponen ya ahí de hace rato que eran 12:45, iban a ser la 1, 15 minutos de retraso. Es muy bueno. Yo creo que poner las notas y tomarlas y en algún momento hacerlas llegar, que la tengamos, porque no vamos a poder mucho más, porque si no, de verdad, ya me cuelgan. Pero sí es bueno agradecerles tanto al doctor Pablo Esmester como al doctor Yunen por este espacio. Yo creo que qué bueno haberles tenido acá. Algo que decía el doctor Yunen, el tener a ese champion, a ese campeona en el programa Todos a Bordo. Ustedes saben que hablamos, y en el modelo de recuperación, de tener los COVID coach, que quizás en el tiempo va a evolucionar a tener, ¿verdad?, coach o personas entrenadas en temas de salud dentro de las escuelas. Es quizás una innovación, y si podemos traer a especialistas como los doctores Yunen y Esmester a nuestras escuelas, y están también en los distintos lugares, hay médicos, enfermeras, capacitadores del área de la salud, enlaces comunitarios que pueden venir y hablarle a los padres, hablarle a la comunidad. Eso ayuda, porque la buena información ayuda a la buena formación, a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes quieren una ultimísima palabra para despedirse, pero de verdad ha sido, y para las personas que están conectadas, un placer de verdad estar en este conversatorio. Gracias por esos 15 minutos. Decía que si tú quieres conocer un dominicano, dan un micrófono. Pero esto es grande. Algo que tomaba 100 años
para descubrir. Fue un año. ¿Ok? Y dicen, pero sí, es que esto es una conspiración. ¿Cómo que la vacuna la ponen tan rápido? Sin embargo, yo entiendo y respeto el no vacunarse, lo que entiendan, como comité de ética. Pero también entiendo que no te debes de poner un anticuerpo monoclonal que se hizo después de la vacuna. Entonces, o totoro, o togaca. ¿Okay? Y lo que les quiero decir con esto es que un solo mensaje: para lo único que no hay vacuna es para el optimismo. Muchas gracias.